Mi Barca, encuentro virtual de las pequeñas comunidades de la nueva evangelización de la Diócesis de Caldas. Un programa producido por la Vicaría de Pastoral y la Pastoral de Comunicaciones. Bienvenido. Un saludo muy especial a todas aquellas personas que se ponen en sintonía con nosotros a través de este programa Mi Barca. Una nueva oportunidad para encontrarnos con Jesús y entrar en intimidad con Él. Bienvenidos. En Mi Barca, hagamos oración. Espíritu Santo, eres el alma de mi alma. Te adoro humildemente. Ilumíname, fortifícame, guíame, consuélame. Y en cuanto corresponde al plan eterno, Padre Dios, revélame tus deseos. Dame a conocer lo que el amor eterno desea en mí. Dame a conocer lo que debo realizar. Dame a conocer lo que debo sufrir. Dame a conocer lo que con silenciosa modestia y en oración debo aceptar, cargar y soportar. Sí, Espíritu Santo, dame a conocer tu voluntad y la voluntad del Padre, pues toda mi vida no quiero ser otra cosa que un continuado perpetuo sí a los deseos y al querer del eterno Padre Dios. Amén. En Mi Barca, recibamos la catequesis. Recuerden, mis queridos hermanos, que desde hace 8 días hemos empezado el estudio, la lectura detenida de la exhortación apostólica del Papa San Juan Pablo II, que se ha titulado precisamente en referencia a San José, custodio del Redentor. Y en esta exhortación apostólica habíamos empezado a hablar un poco del matrimonio de José con María. Y vamos a tomar en este programa el numeral 3, cuando el Papa San Juan Pablo II nos dice: a la vista de esto, su marido José, como era justo y no quería ponerla en evidencia, resolvió repudiarla en secreto. Recuerden que este texto está en San Mateo capítulo 1 versículo 19 y está haciendo referencia al momento en el que José se da cuenta que María ha concebido un hijo, está en embarazo, y sin entender lo que pasa, dice el texto, decide repudiarla en secreto. Pues no sabía cómo comportarse ante la sorprendente maternidad de María. Ciertamente buscaba una respuesta a la inquietante pregunta, pero sobre todo buscaba una salida a aquella situación tan difícil para él. Por tanto, cuando reflexionaba sobre esto, he aquí que se apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir en tu casa a María, tu esposa, pues lo concebido en ella es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Mis queridos hermanos, dice el Papa San Juan Pablo II, existe una profunda analogía entre la anunciación del texto de Mateo y la del texto de Lucas. El mensajero divino introduce a José en el misterio de la maternidad de María, la que según la ley es su esposa, permaneciendo virgen, que se ha convertido en madre por obra del Espíritu Santo. Y cuando el hijo llevado en el seno por María venga al mundo, recibirá el nombre de Jesús. Era este un nombre conocido entre los israelitas, y a veces se ponía a los hijos. O sea, en el tiempo de Jesús no había solamente un Jesús, Jesús de Nazaret, Jesucristo, el Mesías, el Señor, sino que había muchos que se llamaban también Jesús. En este caso, sin embargo, se trata del Hijo que, según la promesa divina, cumplirá plenamente el significado de este nombre. Jesús, que significa Dios salva. Jesús, que significa Dios salva. El mensajero se dirige a Jesús como al esposo de María, aquel que a su debido tiempo tendrá que imponer ese nombre al Hijo que nacerá de la Virgen de Nazaret, despojada con él. El mensajero se dirige por tanto a José, confiándole la tarea de un padre terreno respecto al hijo de María. Y dice el Evangelio de San Mateo: despertado José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer. Él la tomó en todo el misterio de su maternidad, la tomó junto con el hijo que llegaría al mundo
por obra del Espíritu Santo, demostrando de tal modo una disponibilidad de voluntad semejante a la de María, en orden a lo que Dios le pedía por medio de su mensajero. Y sigue diciendo el Papa San Juan Pablo II: cuando María, poco después de la Anunciación, se dirigió a la casa de Zacarías para visitar a su pariente Isabel, mientras la saludaba oyó las palabras pronunciadas por Isabel, llena de Espíritu Santo. Además de las palabras relacionadas con el saludo del ángel en la Anunciación, Isabel dijo: feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Estas palabras han sido el pensamiento guía de la encíclica Redemptoris Mater, Madre del Redentor, con la cual, dice el Papa San Juan Pablo II, he pretendido profundizar en las enseñanzas del Concilio Vaticano II, que afirma: la bienaventurada Virgen avanzó en la peregrinación de la fe y mantuvo fielmente la unión con su Hijo hasta la cruz, y precedió a todos los que mediante la fe siguen a Cristo. Ahora, al comienzo de esta peregrinación, la fe de María se encuentra con la fe de José. Si Isabel dijo de la Madre del Redentor: feliz la que ha creído, en cierto sentido se puede aplicar esta bienaventuranza a José, porque él respondió afirmativamente a la palabra de Dios cuando le fue transmitida en aquel momento decisivo. En honor a la verdad, José no respondió al anuncio del ángel como María, pero hizo como le había ordenado el ángel del Señor y tomó consigo a su esposa. Lo que él hizo es genuina obediencia de la fe. Se puede decir que lo que hizo José le unió en modo particularísimo a la fe de María. Aceptó como verdad proveniente de Dios lo que ella ya había aceptado en la Anunciación. El Concilio Vaticano II dice al respecto: cuando Dios revela, hay que prestarle la obediencia de la fe, por la que el hombre se confía libre y totalmente a Dios, prestando a Dios revelador el homenaje del entendimiento y de la voluntad, y asintiendo voluntariamente a la revelación hecha por él. La frase anteriormente citada, que concierne a la esencia misma de la fe, se refiere plenamente a José de Nazaret. Él, por tanto, se convirtió en el depositario singular del misterio escondido desde siglos en Dios, lo mismo que se convirtió María en aquel momento decisivo que el apóstol llama la plenitud de los tiempos, cuando, como dice San Pablo, envió Dios a su Hijo nacido de mujer para rescatar a los que se hallaban bajo la ley, para que recibieran la filiación adoptiva. Dispuso Dios, afirma el concilio, en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina. De este misterio divino, José es, junto con María, el primer depositario. Con María, y también en relación con María, él participa en esta fase culminante de la autorrevelación de Dios en Cristo, y participa desde el primer instante, teniendo a la vista el texto de ambos evangelistas, Mateo y Lucas, que se puede decir también que José es el primero en participar de la fe de la Madre de Dios, y que haciéndolo así, sostiene a su esposa en la fe de la divina anunciación. Él es asimismo el que ha sido puesto en primer lugar por Dios en la vía de la peregrinación de la fe, a través de la cual María, sobre todo en el Calvario y en Pentecostés, precedió de forma eminente y singular. Y ya para terminar, recordemos esto que nos dice el Papa San Juan Pablo II. La vía propia de José, su peregrinación de la fe, se concluirá antes, es decir, antes de que María se detenga ante la cruz en el Gólgota, y antes de que ella, una vez vuelto Cristo al Padre, se encuentre en el cenáculo de Pentecostés, el día de la manifestación de la Iglesia al mundo, nacida mediante el poder del Espíritu de verdad. Sin embargo, la vía de la fe de José sigue la misma dirección, queda totalmente determinada por el mismo misterio del que él, junto con María, se había convertido en el primer depositario. La encarnación y la redención
constituyen una unidad orgánica e indisoluble, donde el plan de la revelación se realiza con palabras y gestos intrínsecamente conexos entre sí. Precisamente por esta unidad el Papa Juan XXIII, que tenía una gran devoción a San José, estableció que en el canon romano de la misa, memorial perpetuo de la redención, se incluyera su nombre junto al de María y antes del de los apóstoles, de los sumos pontífices y de los mártires. Y luego recordemos que el Papa Francisco nos ha pedido que siempre que mencionemos en la plegaria eucarística a la Virgen María, también digamos todos los sacerdotes y su esposo San José. En mi barca, hagamos oración. ¿Qué dice el texto? Escuchemos la palabra. Escuchemos el Evangelio de este domingo 15 del tiempo ordinario, tomado de San Marcos en el capítulo 6, versículos del 7 al 13. Llamó a los 12 y los fue enviando de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus inmundos. Les encargó que no llevaran para el camino más que un bastón, ni pan, ni alforja, ni dinero en la faja, que calzaran sandalias, pero que no llevaran dos túnicas. Les decía: cuando entren en una ciudad, en una casa, quédense allí hasta que se marchen. Si en un lugar no los reciben ni los escuchan, salgan de allí y sacudan el polvo de los pies como protesta contra ellos. Se fueron y predicaban que se arrepintieran, expulsaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dejemos resonar el mensaje. Meditemos. Jesús llama a los 12 en el Evangelio sin ninguna explicación. ¿Por qué precisamente a estos y no a otros? Nada se dice al respecto. No se distinguen por su virtud, por una habilidad especial o por sus cualidades oratorias. Si les falta algo necesario para el cumplimiento de su misión, les será dado después. Les falta ciertamente lo que se les da cuando son enviados, la facultad para proclamar el reino de Dios, y esto con el poder de arrojar espíritus inmundos, algo que solo es posible si se posee el Espíritu Santo, que al difundirse reduce el radio de acción del espíritu maligno. Como han recibido estos dones de Jesús, se les exige no mezclarlos con los propios instrumentos de trabajo y de propaganda. Por eso les dice que no deben llevar ni alforja, ni pan, ni dinero, ni una túnica de repuesto. Ni siquiera deben de buscar un alojamiento más cómodo. Se les encarga predicar la conversión y no se les promete el éxito. El éxito no importa. Si no se les escucha, deben marcharse e intentarlo en otra parte. Al final se indica simplemente que los 12 salieron a predicar y obtuvieron cierto éxito. El Evangelio desnudo es lo más convincente. Meditemos con las siguientes preguntas. ¿Cómo aparece la relación entre Jesús y sus discípulos en el relato? ¿Qué imagen aparece de Jesús? ¿Cómo aparece la relación entre Jesús y sus discípulos en el relato? ¿Qué imagen aparece de Jesús? ¿Cómo se correlaciona discipulado y misión? ¿Por qué Jesús los envía de dos en dos? Los discípulos iban despojados de todo. ¿Por qué? ¿Cómo debía entenderlo la gente que los veía? Considero que la misión es tarea para unos pocos en la iglesia. ¿Qué puedo hacer para ser misionero allí donde vivo o trabajo o en mi parroquia? Oremos con la siguiente canción. Para que mi amor no sea un sentimiento tan
alumbramiento pasajero, para no gastar las palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mi raíz en ti y cimentar en solidez mi afecto, pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza a tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Duerme en su sopor y temen en el huerto, ni sus amigos acompañan al maestro. Si es hora de cruces, de fidelidades, pero el mundo nunca quiere aceptar esto. Dame comprender, Señor, tu amor tan puro, amor que persevera en cruz, amor perfecto. Dame serte fiel cuando todo es oscuro, para que mi amor sea más que un sentimiento. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Que el compromiso de esta semana brote de tu corazón después de orar y meditar con la palabra de Dios. Que sea esta la oportunidad para no solamente despedirnos y desearnos bendiciones los unos a los otros, sino también para invitarlos a orar por todos los matrimonios cristianos católicos, por todos aquellos que han querido construir su amor y su hogar en el amor del Señor. Vamos a orar por los matrimonios que están en crisis. Vamos a orar por las parejas que también están proyectando contraer nupcias matrimoniales. Vamos a orar por aquellos que en este momento se están separando. Oremos por cada una de estas situaciones y encomendemos nuestra vida, nuestros hogares, nuestras familias al Señor. Por eso digamos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre del Amor, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y todos los suyos, les acompañe y les proteja siempre. Amén.